Regresamos con uno de los temas que habíamos comenzado esta edición de Visión 7 Central, la situación en la Corte Suprema de Justicia. Luis Brustein, buenas noches ahora. Hola, ¿qué tal? Bueno, allí planteamos cómo están las cuestiones hoy en lo que hace al presente y al futuro de la Corte, un futuro en principio incierto. Bueno, tu primera opinión sobre lo que está pasando en el Alto Tribunal y después vamos a estar desarrollando y explicando realmente por dónde pasa hoy la situación en la Corte Suprema a través de unas placas. Sí, yo creo que hay dos situaciones que son bastante inusuales, Sí. por no decir anormales, y que son indiscutibles, y que son el síntoma, no son el fondo del problema. Algunos lo quieren reducir al problema de Fayt, y yo creo que hay mala fe en ese planteo. Hay dos situaciones que son bastante anormales, si se quiere. Una es, y son difíciles de explicar, ¿por qué adelantó 8 meses Ricardo Lorenzetti la elección del presidente de la Corte? ¿Y por qué se propuso él como presidente, siendo la tercera vez que va a hacerlo, cuando él mismo ha dicho que lo mejor sería que fuera rotativo en el cargo? ¿Por qué se adelantó 8 meses a hacer esta elección? Y la segunda es esta discusión que se ha creado alrededor de Fayt, que tendría que ser una discusión más simple, más sencilla. Debe ser el único caso en el mundo donde hay un juez en la Suprema Corte que tiene 97 años, un hombre débil, un hombre que está, digamos, en el agotamiento de sus energías vitales. Eso tendría que ser una discusión normal, un trámite normal, que no afectara el buen nombre de Fayt, y los que lo están poniendo en el centro de la discusión en realidad le están haciendo un flaco favor, ¿no? Luis, bueno, a ver, ¿cómo está funcionando hoy la Corte Suprema de Justicia? Aquí las placas explicativas para entender justamente cómo funciona hoy el Alto Tribunal. Está funcionando, Luis, con 4 miembros. El 5º miembro está vacante desde la partida como integrante del Alto Tribunal del doctor Eugenio Zaffaroni. Bueno, yo creo que el fondo de la cuestión es esta. Es decir, la oposición ya ha dicho que se va a oponer a cualquier propuesta que haga el Poder Ejecutivo para reemplazar a Zaffaroni. Cualquiera, no importa, aun cuando sea uno de ellos, la oposición ya tuvo un acuerdo y dijo que no lo va. Eso es como retirarle un derecho constitucional al Poder Ejecutivo. Y yo creo que eso está en el fondo de la cuestión. Lo que ha venido haciendo Lorenzetti pareciera ser funcional a esa decisión de la oposición para impedir que la Corte esté integrada por los 5 miembros que reclama la Constitución, ¿no? Mencionabas a uno de los integrantes de la Corte, Luis, al doctor Carlos Fayt. Forma parte de esta situación que pasa hoy la Corte Suprema de Justicia. Desde varios sectores justamente están pidiendo que el doctor Fayt sea sometido a una junta médica para saber cuál es su estado verdadero de salud, si está en condiciones de continuar como integrante de la Corte, por ejemplo. Sí, yo creo que nadie no se pone ni siquiera en tela de juicio el buen nombre ni el buen trabajo que ha hecho el doctor Fayt como juez de la Corte. E incluso este debate surge como consecuencia del debate central. Es en el artículo de Horacio Berbisky, que de alguna manera desata esta polémica, está referido fundamentalmente al adelanto que hace Lorenzetti de la elección del presidente de la Corte, del Tribunal Supremo. Y en segundo plano queda la situación de Fayt, pero la situación de Fayt es algo que el más mínimo sentido común yo creo que lo pondría en consideración. O sea, si alguien ve que hay una persona que a los 97 años ya tiene dificultad para movilizarse, para trasladarse, imagínense lo que significa forzarlo a que se haga cargo de una tarea como la que tiene un juez de la Corte Suprema. La verdad es que lo que están forzando eso, lo que están haciendo que hagan eso, que yo estaba viendo ahí declaraciones de dirigentes de la oposición, están usando a la figura de un magistrado como Carlos Fayt para sus propios fines, que es obstaculizar al gobierno. No creo que sea el camino más indicado para una política democrática. Seguimos con las placas, Luis, para entender por dónde pasa hoy la situación de la Corte Suprema de Justicia. Un punto importante, la declaración de inconstitucionalidad por parte de los conjueces, falta de representación de todas las ramas del derecho. Hacíamos mención justamente al comienzo de tu columna, Luis, sobre esto. Bueno,
¿Cuántas causas atiende la Corte Suprema de Justicia por año? Alrededor de 14.000 causas. Rápidamente hicimos una cuenta, obviamente hay que restarle el mes y medio de feria judicial, el mes de enero de feria judicial y los 15 días de invierno. Por día la Corte Suprema estaría atendiendo unas 38 o 40 causas. En principio son atendidas por 4 miembros. Sí, así claro, como está hoy la composición de la Corte. es así, y en realidad la Corte tendría que tener más integrantes, pero eso es una discusión que tendrá el próximo gobierno. Pero por lo menos tendría que tener los que dice la Constitución para llevar adelante eso es lo que dice trabajo. La Constitución. Claro, lo que hay aquí es una discusión política. Es si el gobierno puede plantear, proponer el reemplazo de Eugenio Zaffaroni en la Corte o no lo puede hacer. Y da la impresión que Lorenzetti estaría cuestionando esa capacidad del gobierno para hacerlo. Quizá porque tiene la información él o por lo que fuera, pero si fuera así, el primero que tendría que renunciar tendría que ser él, porque él fue propuesto por este gobierno para integrar el cargo que ocupa en este momento.